Bueno, en principio, si quieren, para hablar yo un poquito y dar un poquito de tiempo para que ingrese más gente, eh, lo que les quiero comentar, no sé si queda claro, es que el examen yo lo voy a mandar por mail, a las consignas también las puedo publicar en el campus y ustedes esto lo voy a enviar a las 7, a las 8 menos cuarto o 8 menos 10, y ustedes desarrollan las actividades o las consignas que van a estar planteadas ahí durante el horario de clase, durante el horario de clase usual. No hace falta que... no hace falta, no, perdón. Si llegan a necesitar algún tiempo extra, lo podemos extender, no hay ningún problema. Simplemente es que para las consultas del contenido o de las consignas, yo voy a estar presente durante el horario de clase, ¿sí? Si se tienen que retrasar una hora más o algo así para volver a enviar las consignas resueltas, no hay ningún problema. Una hora más, 2 horas más, después cuando enviemos las consignas, cuando envíe las consignas, eh, cuando envíe las consignas por mail, voy a agregar en el cuerpo del mail este detalle para que lo tengan en cuenta. Ahí se suma Camila, una segunda Camila. Buen día, no me podía conectar al link, perdón. No, está todo bien, no pasa nada. Bueno, ya veníamos explicando unas cuestiones que tienen que ver con el examen de la semana que viene, pero esto lo podemos retomar. Simplemente estoy haciendo un poquito de tiempo. Bueno, y las consultas, si quieren, lo que yo les propongo es o hacerlas por mail, respondiendo a todos, al mail a donde yo envío las consignas del examen, o bien puede ser también ustedes me suman al grupo de WhatsApp, que es más inmediato, y después del examen yo me salgo del grupo, así siguen hablando mal de mí y esas cosas. Me pueden criticar. Bueno, ¿qué les parece si por lo menos entre quienes estamos acá, ustedes comienzan a hacerme consultas o con respecto a alguna cuestión, o alguna observación si quieren hacer, con respecto a lo que viene pasando en la cursada? Eh, Estoy dispuesto a escucharlos más que nada. O díganme, indíquenme ustedes para qué lado podemos ir durante la clase. Yo puedo dar una clase conceptual si quieren, pero no quiero retomar cuestiones que ya están claras. Así que si ustedes me ayudan a guiar la clase y decirme para dónde podemos ir. ¿Alguien quiere hablar o tiene alguna consulta específica? No, tal vez podemos repasar los conceptos más, o sea, los principales de los textos que fuimos viendo, como para tener una idea en qué te vas a enfocar en la evaluación y enfocarnos más en eso. Bueno, ¿quieren que vayamos por ese lado? Yo voy a mencionar quizás los textos de los autores y quizás más enfocado a las consignas del examen, como suelen ser. Eh, Llegó el modelo de examen, les mandé un modelo de examen, no, sí llegó. Eh, Voy a tratar de mantener un poquito el estilo, pero también voy a tratar de adaptar un poquito a la situación, que sea un examen teniendo en cuenta todas las dificultades que se plantean al hacer esta propuesta de forma remota. En principio, lo que es importante para la unidad uno, los tres textos que tenemos para leer de la unidad uno, por un lado,
tenemos al texto de Basabe y Coles, que se llama La enseñanza, que es un artículo académico, digamos, de una publicación un poquito más grande. Este artículo lo que trata de hacer es un recorrido conceptual del concepto de la enseñanza. Tengamos en cuenta que didáctica general, como disciplina práctica, construye teoría a partir de lo que sucede en el entorno, y el contexto específico de la didáctica es el contexto institucionalizado, eso que van a leer en el segundo o en el tercero de los títulos, que tiene que ver con la enseñanza socialmente regulada. Pero antes de llegar a este contexto de enseñanza socialmente regulada, hacen este recorrido conceptual del concepto de enseñanza. Ay, perdón. Enseñanza, si yo, para hacerlo un poquito más coloquial y más amigable, el concepto de enseñanza trabajado de esta manera, lo que suelo decir es que si el concepto de enseñanza fuera un objeto duro, un objeto concreto, y quisiéramos intentar romperlo, ese objeto solamente se va a poder romper en tres partes. Tendríamos muchas enseñanzas y las rompemos, todas se van a romper siempre en tres partes. Esos tres elementos que componen la enseñanza es una persona que conoce determinado saber o determinada habilidad, una persona que no conoce, que no maneja esa habilidad, y esa habilidad o ese contenido que forma parte de ese encuentro entre estas dos personas. Esto, en palabras de Daniel Feldman, que es el otro texto que tenemos para la unidad 1, que también es el capítulo de un manual de didáctica general. Allí vamos a encontrar una definición que toma prestada de otro autor, que es similar a si hablamos de esta división del concepto de enseñanza. Ahí Daniel Feldman dice, por ejemplo, que la enseñanza es que dos personas pasen a saber lo que sabe una, ¿sí? Esta, esta definición, como ven, es muy genérica. Cuando termina la primera parte o la segunda parte del texto de Basabe y Coles, vamos a ver que el cuarto de los aspectos menciona esta característica, que estas definiciones, junto a la que acabo de mencionar que está en Daniel Feldman, es un aspecto generalizado del concepto de enseñanza. Después se complejiza si empezamos a mirar el contexto en el cual se desarrolla la enseñanza, cómo intervienen las variables entre cada uno de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, la característica que va a tomar el docente, en este caso ya esta persona que sabe va a pasar a ser un docente, va a pasar a ser una persona que se formó para dar ese contenido específico, o que tiene determinada experiencia que lo hace ya una persona que conoce de esta tarea. La relación que hay entre el alumno y el docente, ¿sí? Esta persona que no sabe va a pasar a ser ya un alumno en un contexto determinado, ¿sí? Hay estas serie de variables que no se están hablando al momento de hablar de este aspecto. Va a generar una complejización en esta conceptualización. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Mm? Bueno, ¿les resulta familiar esto que estoy diciendo? ¿Mm? Bueno. El segundo de los aspectos que mencionan Basabe y Coles, este es sumamente importante, junto al tercero, pero me parece que el segundo
brinda o abre una serie de debates alrededor de lo que es enseñanza, y que tiene que ver con este aspecto del intento. ¿Sí? El intento de enseñanza da cuenta de que en principio entre enseñanza y aprendizaje hay una relación que las autoras lo llaman como ontológica. Esta relación necesaria daría la idea de que enseñanza y aprendizaje son dos procesos que funcionan en paralelo. Si bien cuando nosotros hablamos de enseñanza, necesariamente va a estar presente de alguna manera aprendizaje, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que no necesariamente va a haber aprendizaje, aunque nosotros nos propongamos enseñar, o por lo menos no de la manera eh, que nos proponemos nosotros como docentes, eh, o ni siquiera suceda, ¿sí? Es importante este concepto además porque si no llegara a suceder el aprendizaje, quizás como docentes nos planteemos cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que suceda, para que ese aprendizaje finalmente suceda. Y esto de alguna manera no quita esa responsabilidad o ese esfuerzo que nosotros como docentes tengamos que hacer para que el aprendizaje suceda tal como nos proponemos nosotros, ¿sí? Pero bueno, no cabría duda desde una concepción más cognitivista, que ya voy metiendo esta cuestión, el papel del cognitivismo que juega para nosotros en esta materia, desde una perspectiva más cognitivista, más psicosocial. No cabría duda que siendo el encuentro entre dos personas para que una aprenda algo y otra enseña algo, en esa experiencia haya necesariamente aprendizaje. Si esto sería en boca de Brunner o de Vygotsky, algo necesario. En cualquier encuentro, en cualquier situación social, va a suceder eso que nos va a brindar algo nuevo, nos va a brindar una experiencia nueva y nos permita aprender algo que no conocíamos o nos permita enseñar algo que no conocíamos previamente. Bueno, y el otro aspecto que hablan Basabe y Coles tiene que ver con la acción intencionada. Esta acción intencionada también la podemos relacionar con el texto de Daniel Feldman. Después voy a hablar específicamente del texto de Daniel, cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta de este texto. Pero acá el texto de Basabe y Coles, cuando hablan del tercero de los aspectos, están hablando justamente de la acción docente, todo lo que el docente va a llevar a cabo, va a tener en cuenta con las estrategias o la intencionalidad que el docente vaya a poner en función de que el aprendizaje llegue de la mejor manera o suceda de la mejor manera en las otras personas. En el texto de Daniel Feldman, por ejemplo, cuando habla de los dos mitos que tienen que ver con la enseñanza, vamos a ver que las respuestas que ensaya Daniel Feldman en este aspecto tienen que ver con... a ver, espérenme un segundo. Tienen que ver con, por ejemplo, que el docente, una de las tareas que tiene que llevar adelante y que tienen que ver con lo pedagógico, con lo didáctico, es adecuar ese contenido, que para él es un contenido, digamos, profesionalizado, con un lenguaje particular, adaptar ese contenido, adecuarlo al público que tiene enfrente.
Sí, a esto se refiere, por ejemplo, podemos hablar en lengua extranjera tranquilamente, podemos hablar de la técnica de pronunciación, de los símbolos que se utilizan para dar cuenta de determinada pronunciación. Esos símbolos, quizás en un nivel inicial, no tienen tanto sentido utilizarlos, entonces ustedes como docentes de lengua extranjera tienen que hacer algún esfuerzo para dar cuenta de esa pronunciación de manera que sea comprensible para los alumnos que tengan. A esto nos estamos refiriendo con acción intencional, a esto se está refiriendo Daniel Feldman cuando habla de, de adecuar el contenido. Y una vez que atravesamos este recorrido con Base-Calls, tenemos ya la definición más próxima, más avanzada con respecto a la didáctica, con respecto a la enseñanza en didáctica, que tienen que ver con la acción institucional o la acción socialmente regulada. Y aquí intervienen también, bueno, lo van a leer a Brunner, algunos elementos de Brunner, que Brunner piensen que Vygotsky y Brunner trabajan más que nada el concepto de aprendizaje. Y aquí cobra interés tener en cuenta lo que dicen autores como Brunner y como Vygotsky. En principio para nosotros es importante porque es un posicionamiento epistemológico. Desde la didáctica es importante que nosotros nos posicionemos de alguna manera frente al concepto de aprendizaje, y este posicionamiento, el que yo les brindo a ustedes para que conozcan, es desde la perspectiva psicosocial, en principio porque para estos autores y para nosotros es importante entender que el aprendizaje es una situación, un proceso necesario para el ser humano, para el desarrollo del ser humano, y que además es un concepto que interviene en lo social. En la sociedad moderna nosotros tenemos un sistema de aprendizaje, si bien el espontáneo nunca deja de existir, porque nosotros tenemos nuestras situaciones de espontaneidad, más que nada en la infancia. Como seres humanos desarrollamos un sistema educativo de reproducción cultural, podemos llamarlo, a través del cual nosotros organizamos los contenidos y los vamos enseñando de distintos formatos o en distintas instituciones con determinado reconocimiento, digamos, a nivel estatal, bueno, a nivel social. O sea, para nosotros como sociedad es importante que, por ejemplo, haya un ente que regule la acreditación de nuestros conocimientos. Entonces, esto, quizás ya mencionando estas características, estamos metiéndonos de a poquito en el concepto de currículum, que es el otro concepto, el otro objeto de estudio de la didáctica. Pero volviendo, sin irnos del todo todavía de Vassavy-Coles y teniendo en cuenta lo que introduce en Vassavy-Coles con respecto a lo que dice Brunner, tengamos en cuenta que estas formas de organización de nuestra sociedad de alguna manera brindan una serie de herramientas simbólicas para que nosotros podamos conocer el contexto cultural que nos rodea, entenderlo y modificarlo. ¿Sí? Tengamos en cuenta, por ahí metiéndonos un poquito en Brunner, tengamos en cuenta que nosotros cuando nacemos, cuando nos introducimos en la sociedad, entramos desvalidos, digamos, de alguna manera de esos símbolos y los vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Y y esta incorporación de símbolos lo hacemos en función de relacionarnos con otras personas que ya conocen, que ya están inmersos en ese sistema de símbolos y que nos permiten entenderlo. Y es importante
también nosotros entendamos que este sistema de símbolos, la cultura o el lenguaje, menciono el lenguaje porque Vygotsky habla del lenguaje como ese sistema de símbolos con mayor desarrollo, nos permite entender ese contexto simbólico y también modificarlo. Esto es importante entenderlo. Brunner utiliza esta metáfora de caja de herramientas y entendámoslos así lo más literal posible, digamos. Entendamos que dentro de una caja de herramientas hay una serie de herramientas que nos permiten comprender, nos permiten medir, nos permiten dimensionar, ponerle nombres a nuestro contexto y también modificarlo. Allí adentro de una caja de herramientas hay un martillo, con el martillo rompemos, utilizo mucho la metáfora del martillo. Modificamos el ambiente que tenemos, ¿no? Una pala, o sea, cambia, tenemos una superficie lisa, disculpen si me vuelvo demasiado literal, pero si nosotros usamos una pala, modificamos ese ambiente, a nosotros nos sirve que acá haya un pozo, bueno, lo modificamos con la pala. Pensemos de la misma manera, de una manera muy literal, el sistema de símbolos, ¿sí? Quizás es un poquito más difícil comprender esta situación, pero nosotros a través de los símbolos, a través del lenguaje, la lengua es una forma de acción. Quizás ustedes que trabajan con lenguas extranjeras comprenden mejor esto. La lengua, la palabra, es una forma de accionar. Y esto modifica nuestra comprensión del entorno y nos permite accionar frente a eso. Así que podemos hacer una relación literal de los símbolos, como si lo hiciéramos, como lo hace Brunner, si lo hiciéramos con una caja de herramientas, como sea que se le imaginen ustedes a la caja de herramientas. ¿Se comprende esta metáfora? ¿Sí? Si quieren ustedes intervenir o quieren decir algo que se les ocurra, me dicen y activan el micrófono. Bueno, entonces, el otro texto que tenemos para trabajar es el de Festermacher y Soltis, que es un poquito más largo. Yo siempre acudo a su experiencia como estudiantes, en algunos casos, y siempre trato de dar una guía de lectura de este texto, por lo menos guiarlos a ustedes de que traten de interpretar este texto. Perdonen, lo hago quizás de forma literal, mencionándoles para qué está este texto acá en la materia. Y para didáctica general, los enfoques quizás en algún momento tenga que hacer algún cortecito, pero es simplemente apagar la cámara y el micrófono y dirigirme a otra parte, porque por ahí si empiezan a venir los pibes, ya se va a revolucionar la cuestión, entonces cuando lleguen los pibes me voy para arriba, les voy a avisar. Por ahí tengamos un recreo de 10 minutos, 15 minutos. Pero bueno, estábamos diciendo que el texto de Festermacher y Soltis, la razón por la cual está acá es porque es importante dar cuenta de las características que pueden tomar los tipos de docentes o que nosotros vamos a conformar, ¿sí? Festermacher y Soltis solamente mencionan 3 enfoques y fíjense lo esquemático que se puede conformar esto, porque 3 enfoques para caracterizar la tarea docente es tremendamente limitado, no sé si me entienden. Desde esta concepción, igual para nosotros lo que nos interesa conocer
es que el docente o la característica del docente, si bien hay unas cuestiones generales que se van a repetir en cada uno de nosotros como docentes, esas características especiales que nosotros vamos a incorporar a nuestra materia a través de nuestra personalidad, de nuestra experiencia, va a dar cuenta de lo complejo que es, que es esta tarea. La personalidad, por ejemplo, se me ocurre una característica que es muy importante, que puede ser el entusiasmo. El entusiasmo es algo que es muy difícil de impostar, ¿no? Entonces, si nosotros, ustedes como alumnas, quizás lo pueden vivenciar de mejor manera, el entusiasmo es un factor que favorece mucho el aprendizaje, ¿no? Si nosotros tenemos un docente que no está entusiasmado con su propia propuesta, eso primero que se nota mucho y segundo que el entusiasmo es algo que se transmite, ¿no? Entonces un docente con poco entusiasmo quizás termine siendo termine siendo no un buen docente, ¿no? Termine siendo un docente que no transmite su materia de forma efectiva o de forma significativa. Bueno, esto es un ejemplo solamente que les transmito, pero la idea del texto de Festermacher y Soltis es que sepamos al menos tres enfoques a partir de los cuales hay una serie de características muy diversas y que desde las palabras de Festermacher y Soltis, a pesar de que cada docente toma decisiones diferentes, estos docentes, estos tres enfoques, son buenos docentes. ¿Sí? Logran sus objetivos, son considerados por sus alumnos como experiencias significativas para sus materias, ¿sí? O sea, que los diferentes tipos de enfoques no significan que no logren sus objetivos, sino todo lo contrario. Esta es una primera característica que está bueno comprender de esta obra, de estos autores. En segunda instancia, y acá me gusta hacer un paralelismo con los textos que tienen que ver con la unidad 2, con currículum, los enfoques o las características de los docentes es algo muy propio del currículum real, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de currículum, una de las dimensiones de análisis de este concepto tienen que ver con aquello que está explicitado en la norma, en los programas de las materias, en las leyes, en los documentos curriculares, y otra cuestión es aquello que sucede en el aula, sucede en la institución, que se refleja en la realidad. Ese currículum real es solamente accesible a través de la experiencia, ¿sí? Un docente o una persona ajena al aula, ajena a la institución, solamente puede dar cuenta del currículum real yendo a ver lo que sucede, presenciando determinada situación, dando cuenta de algunas estadísticas. Bueno, Festermacher y Soltis, la obra de Festermacher y Soltis es producto de una investigación, de una serie de observaciones. Es un texto un poco antiguo y hay otros textos más modernos que hablan sobre los enfoques, pero nunca son tan buenos como el original. Por eso es un clásico dentro de la didáctica. Creo que hagan con quien hagan didáctica van a encontrar este texto. Entonces, esto que nosotros encontramos en el texto de Festermacher y Soltis es propio del currículum real, ¿sí? Solamente se logra conociendo lo que sucede y de alguna manera
es lo que intentamos hacer en aproximación a la práctica docente y en trabajo de campo más adelante. Es dar cuenta de este currículum real. Bueno, entonces, habiendo hecho este paralelismo con currículum, volvemos a Fenstermacher y Soltis y también hablamos de que si bien en los enfoques hay características que los diferencian a unos a otros, y esto no hace que sean más o menos exitosos, hay algo en común que ellos lo demuestran a través de la fórmula, esta que no sé si pudieron acceder a la clase donde figura, en la clase donde figura la fórmula, sí, bueno, también lo pueden ver en el texto, pero es cuáles son los elementos que intervienen para ellos, elementos básicos, fundamentales, en cualquier dictado de clase, ¿no? Bueno, ahí van a ver que hay algunos elementos similares con el primer aspecto de Basabe y Coles, que tienen que ver con está presente el docente y el estudiante y el contenido, pero ellos agregan una característica más que tiene que ver con el propósito. Y allí el propósito, fíjense que ya tiene que ver con otro de los aspectos de Basabe y Coles, que tiene que ver con la acción intencional, ¿sí? Entonces, en esta fórmula ya está integrada esta cuestión de que el docente, en el enfoque docente es importante poder discernir qué es lo que se propone el docente. Yo no me propongo entrar en detalle con respecto a cada uno de los enfoques que desarrollan Fenstermacher y Soltis. Si ustedes tienen alguna pregunta en particular, háganmela, pero básicamente tenemos tres enfoques. El enfoque ejecutivo, lo que ustedes tienen que tratar de distinguir es qué característica distingue un enfoque de otro, ¿sí? En principio, el enfoque ejecutivo es un enfoque que está relacionado con un enfoque más conductista de la enseñanza. Para este docente va a ser muy importante poder transmitir el contenido que se propone transmitir en un tiempo determinado, ¿sí? El factor tiempo es muy importante para este enfoque, por eso los autores también lo llaman como gerente del saber, ¿no? Y además dispone de una serie de herramientas, de dispositivos que le van a dar cuenta le van a dar como producto un diagnóstico de cómo vienen los estudiantes con respecto a su materia. El enfoque terapeuta es un enfoque que está más bien relacionado con las corrientes psicoanalíticas, y este enfoque lo que va a tener como factor central es la preocupación de que el sujeto, de que la persona que está bajo, digamos, su propuesta, que el alumno o la alumna tenga un desarrollo personalizado. Digamos que este enfoque da cuenta también de una etapa de la historia de la educación que tiene que ver con el paidocentrismo. Creo que no lo mencionan así los autores, pero lo que distingue la etapa del paidocentrismo con el conductismo es que hay una centralidad del sujeto, en principio del niño o de la niña, con respecto a sus necesidades, ¿no? El terapeuta va a prestar mucha atención cuáles son las necesidades del alumno, les va a interesar lo que le sucede en su contexto personal al alumno, y en función de eso va a tratar de brindar una experiencia significativa con respecto al aprendizaje.
Y después está el docente liberador, que el docente liberador está representado por un historiador, y en este caso el historiador le va a importar que sus alumnos comprendan las características de su especificidad, ¿no? Los estudiantes puedan empezar a comprender el mundo que los rodea a través de esta disciplina, de la disciplina que enseña al docente, que tiene esta característica liberadora. En el caso del texto de Fenstermacher y Soltis, que tengan una perspectiva como la que tiene el historiador, ¿no? Que pueda ver, por ejemplo, eh, la realidad de forma crítica, que comprenda que hay diferentes perspectivas de la realidad, más que nada con respecto a la actualidad, con respecto a un producto de la historia, que ese producto de la historia no es unívoco, que hay diferentes formas de interpretarla, ¿sí? Básicamente, y bueno, este enfoque va a estar relacionado, o estos autores lo relacionan al enfoque con una mirada crítica de la realidad, ¿sí? Después van a ver que desarrolla un enfoque distintivo con respecto al deliberador, que se llama el emancipador, pero a mí no me interesa, no va a haber ninguna pregunta, por lo menos en el examen, eh, o no me interesa a mí que ustedes lo distingan, para que no se enrollen demasiado con esto, pero detengámonos en las características esenciales del liberador, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, me alegro. Em, Cualquier cosa me detienen, si quieren intervenir, eh, o por ahí me queda algo en el tintero y no me doy cuenta, ustedes háganmelo saber. A ver, voy a mirar un segundo el mail, a ver si alguien me escribió. Igual ustedes están con el WhatsApp, no hubo nadie que diga no puedo ingresar o algo por el estilo. El WhatsApp todavía lo mandé por mail, todavía no hay gente. Lo pasamos por un par de grupos, pero no se sumaron muchos. Ah, bueno. Bueno, igual acá estoy viendo el mail que envié y no lo respondieron. Eh, Así que acá veo que Camila me mandaste para agregarme al WhatsApp. Sí, se lo mandé a toda la cadena. Ah, bueno. Bueno, ese WhatsApp yo me voy a integrar la semana que viene, ¿les parece bien? ¿Sí? Bueno.